Vamos a hablar de marcas y con un experto a nivel internacional precisamente en branding, en marcas, en crear nuestra propia personalidad. Hablaremos de la influencia de Internet en nosotros como personas y como profesionales. Hoy tenemos la oportunidad de saludar a Andy Stallman, que está aquí en Navarra, invitado por la Escuela Crea Navarra. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Andy. Además vienes acompañado por un alumno de Crea Navarra, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, precisamente una unión de fuerzas que ha permitido poner en marcha este proyecto que hoy se presenta por primera vez en la televisión. Eso es. Y que es el nuevo libro que firma Andy Stallman. Ayer, justamente, 21 de junio, Día de la Música, Día del Sol, Día Internacional del Yoga, Día de Humanofón. Ayer lo presentamos en sociedad y hoy es la primera vez que salimos de gira a presentarlo y vinimos a Pamplona. Es la primera vez que estamos en un medio, así que gracias por la invitación y por permitirnos estar acá. Y contentos porque tanto con Íñigo, como con Ander, como con Ana, que son estudiantes de la carrera de diseño de Crea Navarra, hemos hecho un proyecto espectacular. Básicamente yo me encargaba del contenido y ellos colaboraban con las ilustraciones que sintetizaban lo que el contenido estaba transmitiendo. Exacto. Bueno, Íñigo Lanz y todo el equipo que habéis trabajado, ¿no? De la mano, podríamos decir, con un gran experto como es Andy. ¿Cómo ha sido vuestra aportación con elementos gráficos, con el diseño realmente y las ilustraciones de esta obra? Nuestro trabajo era, se puso Andy en contacto con nosotros y el proyecto tenía para cada capítulo un concepto, que era una letra del abecedario y con ella una palabra. Sí. Entonces teníamos que ilustrar, por ejemplo, con la letra A era brazos, así, teníamos que ilustrar el concepto que Andy quería. Y eso, somos tres ilustradores, bueno, diseñadores gráficos, que hemos desempeñado la función de ilustradores. Y nada, un equipo muy majo y encantador de trabajo con ellos. Bueno, luego veremos, por supuesto, algunas de esas ilustraciones. Tú mismo nos vas a ayudar bueno, para ver qué es lo que más bueno, pues, os ha satisfecho, ¿no? Realmente de vuestro trabajo. La revolución postdigital, estamos en la era de la red de redes, de Internet, pero caminamos hacia otra revolución. ¿Cuál es esa revolución? Sí, yo me animo a vaticinar de que la revolución postdigital va a ser la revolución de las emociones humanas. Estamos hoy por hoy concentrando toda la energía creativa y toda la energía del crecimiento, tanto en las nuevas tecnologías como en Internet, como en los dispositivos móviles, redes sociales y demás, cuando en realidad estamos relegando al segundo plano lo que probablemente y sin lugar a duda es lo más importante de este planeta, que somos los seres humanos, las personas, hombres, mujeres y niños, que habitamos y damos sentido y sentimiento a lo que somos como sociedad. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Con Humanofón lo que pretendemos es despertar esta conciencia de que necesitamos volver a poner en el centro de la vida, en el centro de los negocios, en el centro de la comunicación, a lo humano, al ser humano. Y probablemente, y casi, bueno, probablemente no, estoy seguro de que la revolución postdigital será justamente la de las emociones. Habrá un despertar de ese contacto emocional, de ese contacto humano, de cosas que ni la inteligencia artificial, ni la nanotecnología, ni la medicina genómica podrán aportar y que ese corazón, ese alma, esa energía humana volverá a renacer. Claro. Andy, pero entiendo que esto es casi una vuelta al pasado, ¿no? Cuando hace unos años no teníamos las posibilidades que nos ofrece esta era digital. Sí, es muy probable que... ¿No es un retroceso? No, yo creo que es una vuelta a las raíces, pero nunca se vuelve atrás porque los que somos hoy no podemos ser nunca los mismos que fuimos entonces. Sí. Creo que vamos a volver a ciertas bases, pero con un aprendizaje, con un recorrido. Entender que la tecnología es una herramienta útil, muy útil, extremadamente útil, pero siempre y cuando esté al servicio de la persona. Entonces, llegaremos a ese punto de encuentro donde el ser humano, y esto es casi el eje estructural de Humanofón, el hombre está aprendiendo a vivir entre dos mundos, el online y el offline, que ya son uno. Hoy no podemos escindir esos mundos. Exacto, un mundo, además dos mundos que se complementan y que están cambiando, bueno, pues algunas cuestiones en relación con la educación, con las palabras. ¿Qué futuro les depara a los idiomas? Es curiosísimo el tema que planteás. Fíjate, una institución como el diccionario Oxford, que se funda ya por el siglo XIX, elige como la palabra del año 2015 a un emoticón. Ese que se llama emoticón sonriente con lágrimas. Entonces decimos, si una de las lenguas más ricas del mundo, como la inglesa, elige un emoticón, significa que estamos entrando en una nueva dimensión de lenguaje en donde todos hablamos la misma lengua, por ejemplo, la lengua de los emoticonos. Entonces, ¿qué pasa con las lenguas autóctonas o con las lenguas originarias?
tenderán a desaparecer o se transformarán en un activo cultural que vamos a preservar gracias a la digitalización de otras herramientas. Claro. Íñigo, para vosotros es imprescindible también el trabajo a través de la revolución digital, o sea, estáis inmersos en esto. ¿Cómo os acercáis de alguna manera a este contenido en el que, bueno, un libro en el que se habla, es casi un libro de autoayuda, ¿no, Andy? Podríamos decir, más o menos. Yo creo que ¿no? es un libro que mezcla filosofía, reflexión, visión de futuro. Quizás autoayuda en el sentido de que si el libro ayuda a despertar una conciencia para transformarla en reflexión y en acción, sí ayuda. Sí, en el que se habla también, quería decir, de educación, ¿no? De la educación que mata la creatividad, ¿no? Es otra de las cuestiones que se aborda. Hombre, el mayor ejemplo de que convivimos online y offline ha sido que sin internet no podíamos haber trabajado con Andy. O sea, hoy ha sido el primer día que hemos presentado el libro y hasta hoy no nos hayamos visto las caras. O sea, el primer día que vemos las caras y, bueno, aparte que ha sido un orgullo, sin internet, o sea, a través de email, de teléfono, ha sido la herramienta de trabajo para poder llegar a construir el libro. Claro, es la prueba de ello, ¿no? Pero internet, ¿las nuevas tecnologías pueden sustituir, hablando de educación, a un buen profesor? No, esto está... creo que diste en el clavo del meollo de todo nuestro asunto. Hoy el gran problema que nos convoca es el tema de la educación. Pero no solamente focalizada en los jóvenes, en los pequeños, en los niños, sino sobre todo en el sistema en general y en los profesores y en los padres en particular. Hoy por hoy estamos dirigiéndonos a un mundo que no conocemos, a un mundo en donde probablemente el 75% de las carreras que hoy existen no van a existir, donde el 75% de las nuevas carreras serán nuevas, donde los jóvenes tendrán que manejarse con atributos que en los colegios no se promueven, como la curiosidad, la creatividad, la capacidad de innovar, la capacidad de equivocarse, aprender y poder evolucionar, con lo cual, evidentemente, si no tomamos el tema educativo con la seriedad y con la trascendencia que tiene, vamos a navegar a la deriva hacia un futuro que va a ser muy apasionante, pero solo exitoso para los que pongan a la educación en el centro de la atención. Claro, y pensamos en las relaciones personales, todo ha cambiado, ¿no? También, bueno, pues el concepto de nosotros mismos, incluso hasta nuestra autoestima puede ser influenciada por la cantidad de likes que tenemos, por ejemplo, en Facebook. ¿Qué va a ser, ¿no? de nosotros dentro de unos años en esta era digital y postdigital? ¿Cómo vemos el futuro? Es interesantísima la pregunta y tiene que ver de nuevo con aprender a vivir entre estos dos mundos, ¿no? Hay mucha gente que encuentra que el mundo offline se llena de frustraciones, que no se encuentra o guapo o guapa, o exitoso o exitosa, y de repente encuentra en el mundo online ciertas satisfacciones o reconocimientos que en el offline no encuentra, con lo cual migra gran parte de sus relaciones, de su socialización a ese mundo online. Pero hoy no se trata de que sea más off o más on, se trata de que haya un balance, un equilibrio y un encuentro. El gran desafío es no vivamos de lo virtual, porque lo que de verdad marca la diferencia es el encuentro y el balance entre lo uno y lo otro. Y no le echemos la culpa a Internet de que la sociedad se haya vuelto más superficial o banal. En realidad lo que ha hecho es amplificar algo que ya éramos o que creíamos que no éramos, pero en definitiva éramos, y con lo cual hay que pelear para cambiar esto. La educación vuelve a ser importante. Aprende a quererte, aprende a confiar en ti. No pongas a la tecnología y a Internet en el centro solamente, sino pon la confianza y la creatividad en el centro y aprendamos que estamos en una era de cambio que va a traer progresos inimaginables siempre y cuando tengamos la mentalidad clara y las manos preparadas para trabajar y muy duro. Claro, bueno, estamos en plena campaña electoral, ¿no? Y hablamos de política y todos los días están aquí los políticos. De alguna manera también, ¿qué sería, ¿no? de la política ahora mismo sin las redes sociales? Supongo que es un tema que también habéis podido compartir, ¿no? Sin las redes sociales, por supuesto, sin bueno, otros canales a través de Internet. Y el mundo cambia, ¿no? Con la ayuda de estas herramientas. ¿Y cómo seguirá cambiando? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Vamos a ponernos en un horizonte de 30 años. Bueno, lo que Internet y las nuevas tecnologías que mencionás han generado es una nueva visión sobre los conceptos de tiempo y distancia. Las redes sociales en política y en general en los medios de comunicación, lo que ha hecho que el concepto de tiempo se transforme en instantáneo. Todo es ya, todo es ahora. Y en cuanto a las distancias, en cuanto no existen. Hoy desde acá, desde Navarra, estamos llegando a Argentina, a México, a China, a Estados Unidos. No hay distancias, con lo cual todo lo que uno hace está expuesto a las 24 horas del día. ¿Qué tipo de comunicación hacen los políticos? ¿Qué tipo de mensajes hacen los políticos? ¿Qué tipo de credibilidad tienen los políticos? ¿Qué nivel de honestidad y confianza generan los políticos? ¿Cómo nos vemos en 30 años? En 30 años nos vemos indudablemente con mucha fuerza en el ciudadano,
con un nivel de transparencia cada vez más grande y donde los medios de comunicación van a tener que crear valor añadido y contenido de valor añadido para seguir ocupando ese lugar de relevancia y de referencia para poder limpiar la paja del trigo que hoy generan las redes sociales y donde mucha gente con un smartphone ya se cree que es un periodista profesional. Bueno, pues dejamos aquí claros estos mensajes. Íñigo, también por supuesto vuestra colaboración y participación. Entiendo que desde Crea Navarra también hacia el mundo, ¿no? A través de esta revolución digital tenéis la oportunidad de trabajar con personas, expertos internacionales como es el caso de Andy Stallman y también por supuesto mirar internacionalmente ante trabajos que hace unos años podrían ser imposibles, poco probables, ¿no? Eso es. La verdad que desde que nos propuso el trabajo, para nosotros, o sea, ha sido un proyecto alucinante. O sea, que no nos lo creíamos, es como si estás trabajando ahora que es la Eurocopa. Estás jugando en un equipo de segunda y de repente te llama Vicente del Bosque para que vamos a jugar. O sea, para mí Andy es un experto y, o sea, que te llame es... Una gran oportunidad, obviamente, ¿verdad? Íñigo Land, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena también a tu equipo, a vuestro equipo de Crea Navarra. Y Andy Stallman, muchísimas gracias por estar aquí. Mucho éxito con esta nueva publicación, este nuevo libro. Tenemos la suerte de haberlo contado por primera vez aquí. Por primera vez aquí. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. En Navarra. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya y lo vamos a